El 16 de mayo de 2019, a primera hora de la mañana, un hombre de 68 años llegó al aparcamiento del Hospital de Sallanches, en los Alpes franceses. Llevaba meses acudiendo a ese centro médico. Los médicos lo conocían. Los vecinos del pueblo lo saludaban por la calle sin saber quién era. Lo que ninguno de ellos sabía es que en el maletero de ese coche, en el bolsillo de su abrigo, había 4.000 euros en efectivo. Y que en una cabaña a 1.500 metros de altitud, a menos de 1 kilómetro de allí, tenía preparada una mochila con todo lo necesario para desaparecer en cuestión de minutos si algo salía mal. Cuando aparcó el coche, los agentes de la Guardia Civil Española y de la inteligencia francesa ya llevaban horas esperándolo. Lo detuvieron en el aparcamiento sin resistencia, mientras se dirigía a la entrada del hospital. Ese hombre era José Antonio Urruticoechea Bengoechea, alias Josu Ternera, uno de los máximos dirigentes de ETA durante sus décadas más mortíferas. El hombre que dio la orden del atentado que mató a 11 personas en Zaragoza en 1987. 5 de ellas, niñas. Y el hombre que España tuvo entre rejas, soltó por un tecnicismo judicial y dejó escapar durante 17 años. José Antonio Urruticoechea nació en Miravalles, Vizcaya, en 1950. En mayo de 1971, con 21 años, huyó a Francia. No era un simpatizante, era un militante activo de ETA, que ya había participado en acciones violentas y que sabía que la policía franquista lo buscaba. En Francia, se incorporó al frente militar de la organización. Durante la siguiente década, ascendió dentro de ETA con una velocidad que sorprendió incluso a sus propios compañeros. Era metódico, disciplinado, y tenía una capacidad para la logística operativa que lo hacía especialmente valioso para una organización que dependía de la coordinación entre células distintas en países distintos. A principios de los años 80, cuando ETA vivía el periodo de mayor violencia de su historia, Josu Ternera era ya uno de los nombres que aparecían en todas las investigaciones de la Audiencia Nacional. No como ejecutor directo, como organizador, como el hombre que coordinaba, planificaba y daba las órdenes. Y en diciembre de 1987, esa función lo convirtió en el responsable intelectual del peor atentado de la historia de ETA en suelo urbano. El 11 de diciembre de 1987, a las 8:15 de la mañana, un Renault 18 robado en Tolosa estaba aparcado junto a la casa cuartel de la Guardia Civil en la calle Barcelona de Zaragoza. Dentro del vehículo había 250 kilogramos de amonal repartidos en 3 botellas de acero. Cuando explotó, el edificio de viviendas anexo a la casa cuartel quedó prácticamente destruido. 11 personas murieron. 5 de ellas eran niñas. La más pequeña tenía 3 años. 88 personas resultaron heridas. Fue el atentado más mortífero de ETA desde el asesinato de Carrero Blanco en 1973. Y a diferencia del de Carrero Blanco, cuyo objetivo era una figura política concreta, el de Zaragoza mató fundamentalmente a civiles. A familias de guardias civiles que vivían en el edificio, a niños que iban a la escuela. La autoría correspondió al Comando Argala, un comando itinerante formado por ciudadanos franceses que actuaban en suelo español y regresaban a Francia antes de que las autoridades pudieran localizarlos. Josu Ternera no estaba en Zaragoza ese día. Nunca estaba en el lugar del atentado. Ese era su método: dar la orden desde lejos, con suficiente distancia como para que la cadena de mando fuera difícil de probar. Tal como se demostró posteriormente en el juicio, la orden directa de ejecutar la matanza de Zaragoza llegó de la dirección de ETA, por parte de Josu Ternera. En enero de 1989, Josu Ternera fue detenido en Bayona, Francia. Fue juzgado por los tribunales franceses y condenado a 10 años de prisión por los delitos cometidos en suelo francés. No por Zaragoza. Los crímenes cometidos en España
quedaron fuera de la jurisdicción francesa. En mayo de 1996, cumplida su condena en Francia, fue extraditado a España. El juez de la Audiencia Nacional decretó su ingreso en prisión. Fue imputado por pertenencia a la banda armada, depósito de armas y por su papel en varios atentados, incluido el de la Plaza de la República Dominicana de Madrid en 1986, donde murieron 12 guardias civiles. Y entonces ocurrió algo que muy poca gente recuerda hoy. En enero del año 2000, el Tribunal Supremo decretó su puesta en libertad. El argumento: sus delitos ya habían sido juzgados en Francia. El principio de non bis in idem, no juzgar dos veces por el mismo delito, impedía mantenerlo en prisión en España. Josu Ternera salió de la cárcel española en enero del año 2000, libre, sin haber sido juzgado por el atentado de Zaragoza, sin haber respondido ante ningún tribunal español por las 11 personas muertas aquella mañana de diciembre de 1987. La Fiscalía y la Asociación de Víctimas del Terrorismo recurrieron la decisión, y el caso siguió su curso judicial. Josu Ternera fue de nuevo imputado como inductor del atentado. Tenía que comparecer ante el tribunal el 14 de noviembre de 2002. No compareció, había desaparecido. Y no se supo nada de él durante 17 años. 17 años es mucho tiempo, suficiente para que una persona cambie por completo de aspecto, de identidad, de rutinas. Josu Ternera lo entendía mejor que nadie. Llevaba décadas viviendo en la clandestinidad. Sabía cómo desaparecer. Lo que los investigadores fueron reconstruyendo después de su detención en 2019 es que pasó la mayor parte de esos 17 años en el País Vasco francés, moviéndose entre pequeñas localidades, evitando cualquier contacto con personas que pudieran identificarlo, y viviendo con una disciplina de seguridad que hacía casi imposible rastrearlo por métodos convencionales. Pero el tiempo pasa para todos. Y Josu Ternera enfermó. Un cáncer que requería tratamiento médico regular. Y el tratamiento médico requería visitas a hospitales. Y las visitas a hospitales dejaban rastros. Fue ese rastro el que lo delató. La Guardia Civil Española y la Dirección General de Seguridad Interior francesa, la DGSI, interceptaron comunicaciones en las que se mencionaban sus problemas de salud y una cita programada en el Hospital de Sallanches, un pequeño municipio alpino de menos de 20.000 habitantes, a los pies del Mont Blanc. Llevaba tiempo viviendo en una cabaña a 1.500 metros de altitud en las proximidades de Saint-Gervais-les-Bains. Los vecinos lo conocían como un hombre mayor, tranquilo, que vivía solo. Nadie sabía quién era. El 16 de mayo de 2019, cuando acudió a su cita médica, los agentes ya lo esperaban. Fue detenido en el aparcamiento del hospital, sin resistencia, con 4.000 euros en efectivo en el bolsillo. En la cabaña encontraron documentación falsa, material de comunicaciones y una mochila preparada para una huida rápida que ya no llegó a producirse. Aquí es donde la historia se complica de una forma que resulta difícil de explicar sin sentir una cierta frustración. Josu Ternera fue detenido en mayo de 2019. 7 años después, a fecha de hoy, no ha sido juzgado en España por ninguno de los crímenes que cometió en territorio español. En junio de 2019, apenas un mes después de su detención, el Tribunal de Apelación de Francia lo puso en libertad provisional por motivos de salud. Desde entonces, ha vivido en el País Vasco francés bajo control telemático. España ha reclamado su extradición para 4 causas distintas. Francia ha autorizado 2 de ellas. El caso de la financiación de ETA, a través de las Herrico Tabernas, y el atentado contra la Casa Cuartel de Zaragoza. Pero la entrega no es inmediata. Está pendiente de que terminen sus causas pendientes en Francia. En diciembre de 2025, el juez Santiago Pedraz emitió una nueva orden europea de detención contra él,
considerándolo uno de los máximos dirigentes de ETA, desde 2002 hasta la disolución de la banda en 2018. Y en junio de 2026, hace apenas semanas, Francia autorizó esa entrega adicional. Pero hay una sentencia pendiente en París, prevista para el 2 de julio de 2026. Después de esa sentencia, si Francia lo autoriza definitivamente, Josu Ternera podría ser entregado a España. Tiene 75 años. Tiene cáncer. Y los familiares de las 11 víctimas del atentado de Zaragoza llevan casi 40 años esperando que alguien responda ante un tribunal español por lo que ocurrió aquella mañana de diciembre de 1987. Hay un hilo que recorre todos los vídeos de este canal. No es ETA, no es el franquismo, no es la corrupción política, es el tiempo. El tiempo que la justicia necesita, el tiempo que los responsables ganan, el tiempo que las víctimas pierden esperando. Josu Ternera ordenó el atentado de Zaragoza a los 37 años. Fue detenido por primera vez a los 38. Salió libre a los 49. Desapareció a los 52. Fue capturado de nuevo a los 68. Y a los 75, con cáncer y bajo control telemático en Francia, sigue sin haber respondido ante un tribunal español por las 5 niñas que murieron aquella mañana. No porque el sistema haya fallado en un punto concreto, sino porque el tiempo, en esta historia como en todas las anteriores que hemos contado en este canal, siempre ha corrido más rápido que la justicia. Ese testimonio también está perdido, y está en el canal.